Bueno, y continuamos en un nuevo programa más de Amerita Carnaval. Bienvenidos a todos y como ya pueden ver también, hoy tenemos otra que figura. Ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, más pedido. Estamos con Horacio Rubino, trayectoria, ni que hablar, 1000. Vamos a tener anécdotas y como decimos siempre, seguramente el programa va a quedar muy corto. Como siempre acá desde el Barlú, directamente de acá Rivera y Requena, donde pueden venir y hacer una picada, como decimos siempre. Está espectacular el lugar, muy bien ambientado, a partir de las 5 de la tarde hasta que las velas ardan. Pueden estar haciendo sus pedidos, ahí en el Zócalo sale también. Las mejores pizzas, figazas, bueno, de todo, mozzarella, fainá, caballo, lo que quiera. Venir a pasar un buen momento aquí en Rivera y Requena, en el Bar Luz. Y como decimos siempre, también el agradecimiento para Carnicería La Nueva Pondal, ahí en Pondal entre Croacia y Las Violetas. También hablé con Leti y con Pablo para hacer el mejor asado de fin de semana. Te preparan todo. Vos pedís un asado para 2, 3, 4 personas, con parrilla, asado, los mejores cortes. Y si nombrás el programa, cualquier invitado, cualquiera de nosotros, te dan los condimentos de regalo. Así que bueno, pasá por ahí, por Pondal, entre Las Violetas y Croacia, Carnicería La Nueva Pondal. Horacio, gracias por venir. Arriba, Colo. Sabemos que sos multifacético, y te diste un tiempito para conversar con nosotros de carnaval y como le digo a todos, ¿no? Y más que nada va a quedar muy corto el programa. Sí. Tenemos mucho para hablar. Vamos a incursionar un poco también en lo que es el hecho es ese, ¿no? Llevarle a la gente que está en el exterior un poquito de cada uno, como digo siempre, de los protagonistas. Y a la gente también le gusta conocer, ¿no? Le gusta conocer el Horacio Rubino y le gusta conocer también el Horacio Rubino persona, hombre, del día a día. el del día a día, ¿no? Contame de los inicios, barrio donde naciste. Bueno, yo soy del centro, bastante cerca de aquí. Cordón, en realidad, Cordón, barrio Cordón. Y ahí hice, bueno, mi infancia, la escuela. Fui a la escuela a Estados Unidos, ahí en la calle Uruguay y Javier Barrios Zamorín. Eran otras épocas, tenía una barra de amigos, nos quedábamos hasta altas horas de noche charlando en una esquina, cosas que hoy son Cuando se podía. Imposibles. Y ahí fui llevando la infancia y la adolescencia, porque durante los primeros años del liceo también viví ahí en el Cordón. Y bueno, empecé la época liceal en el Liceo Miranda. Fui a varios, fui al Damaso, fui al Zorrilla, fui al Liaba. Cuando todavía no vislumbraba que podría seguir una carrera artística, me gustaba cantar, me gustaba actuar, pero en ese momento estaba estudiando y quería hacer física, o sea que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, hasta que bueno, por un accidente llego a un grupo de teatro totalmente amateur que hacía una obra en el Teatro Juventus. Increíblemente la dirigía Julio Martínez, que después terminó siendo uno de los mejores vestuaristas del carnaval, claro, sí. y era el director de esa obra de teatro. Y de ahí fui a Café Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, un grupo ya más conocido, donde surgieron muchas figuras hoy de la televisión, del teatro, como Silvia Novarese, Roberto Bornes, bueno, muchos compañeros que después siguieron su carrera artística. Y la asociación fue la que me hace el nexo con el carnaval, porque viene una invitación de participar en los Clappers, que eran parodistas a los cuales yo veía los Clappers, veía los Gaby, me gustaban los dos, pero nunca pensando estar ahí arriba. Bueno, me caigo adentro del carnaval en los Clappers primero, donde hice mis primeros 4 años, y después 6 años en los Gabis, o sea que tengo el honor de haber estado en lo que eran en esa época el Peñarol Nacional, Peñarol. Y hasta que llega el momento de hacer el camino propio con Momo Sapiens, donde ahí sí, ya llevamos 33 años. Qué disparate. Sí. En la niñez, ¿no? Venís de... Porque a veces los genes, a todos les pregunto lo mismo, ¿no? ¿Venís de familia artística o es un don que tuyo natural? Nadie en mi familia había incursionado en ningún tema artístico y bueno, fue como una novedad que alguien de la familia hiciera actuaciones frente a un público, cantando, actuando, que empezaron siendo amateur, ¿no? El teatro de la Asociación Cristiana pasábamos la gorra al final, el grupo Café Teatro. Pero
nada, se terminó transformando en un medio de vida y lo amateur pasó a ser profesional, porque bueno, después de eso yo, en varias de las facetas que he cumplido que tienen que ver con lo artístico, lo he tomado ya como un trabajo y hoy, de hecho, vivo de comunicar, de escribir, y bueno, cosas que tienen más que ver con lo artístico que con lo que yo quería estudiar. ¿Cómo se componía la familia de chico? 4 hermanos, eh, 4 hermanos, tengo todos mayores, yo era el menor, mis 2 hermanos mayores, uno de ellos, el mayor, vive hace muchísimos años en Francia, se fue becado allá, ha trabajado en institutos de investigación, hoy viaja por todo el mundo con, con sus matemáticas. Mi otro hermano en el rubro textil, vive en Estados Unidos también hace muchos años. Mira. Mi hermana fallecida, Sí. mi hermana, la que me seguía en edad, Y vos ya fallecida, y yo el más chico. O sea que la familia quedó dispersa, digo, por el mundo. Quedó dispersa por el mundo. Mis padres obviamente ya no están, pero bueno, tengo 2 hermanos en el exterior que cada tanto vienen al Uruguay y nos reencontramos. Recién me dijiste algo que con otros invitados, hace unos programas atrás también, tuvimos a Maritato, que nos decía, ¿no? ¿Se puede vivir de esto acá en este país? O sea, vos de hecho, es para elegido. Sí. Digo, tenés que tener conciencia que sos un elegido. Claro, mirá, creo que cualquier persona, y no en el Uruguay, en cualquier lado, que trabaja de algo que le gusta, es un privilegiado. Aquí los artistas no tienen tanto campo para desarrollarse y generalmente el que le gusta actuar, el que le gusta cantar, el que le gusta bailar, lo puede hacer, pero tiene un trabajo que es el sustento diario. El que le banca las cuentas y después lo hace como medio, como un agregado, por más que sea lo que más le gusta. Cuando vos tenés la suerte de poder ya vivir solo de lo artístico, o sea, no tener un trabajo de oficina paralelo, yo creo que hay que agradecerle a la vida, porque en Uruguay es muy difícil, no hay campo para todo, y yo he sido un privilegiado en cuanto a haber podido estar en los diferentes medios de comunicación y seguir hasta el día de hoy, y ojalá dure mucho tiempo, viviendo de lo que me gusta, ¿no? De escribir, de actuar, de hablar, de charlar, de interpretar, que es un poco las actividades que me llegan durante el año y siendo mi principal medio de vida. ¿Cómo caíste en Clapper? ¿Cómo Clappers, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el grupo que yo integraba, que era Café Teatro, dirigido por Ismael Bahillo, hacíamos mucho humor, eran obras humorísticas, pero también había algunas construcciones que se hacían en el propio grupo. Y yo, desde que llegué al grupo, era uno de los que más le gustaba escribir cositas para las funciones. Y Carlos Diana, que integraba los Clappers, le dice a Bubi Benítez, frente a un año donde él tuvo algunos problemas con su libretista y se quedaba prácticamente sin libretista: yo tengo un muchacho que le gusta escribir y que capaz que nos da una mano. Y bueno, así nació la invitación para integrarme Para escribir. No, en realidad a mí me gustaba escribir, pero también cantaba, actuaba. Entonces él me llevaba para todo, para poder escribir, para poder actuar, para poder cantar. Y así caigo en los Clappers, dirigido por un tipo como Bubi Benítez, que tenía un ojo clínico para sacar lo que después fueron figuras de carnaval: Bananita González, el propio Carlos Diana, Fernando Groba, Luis Alberto Carballo. Fue un hacedor de figuras que después trascendieron en carnaval. Carlitos Rodríguez también. Carlitos Rodríguez, sí, hay un montón. No les voy a poder nombrar a todos. Claro. Pero bueno, llego a los Clappers, aparte con una responsabilidad de escribir. Me acuerdo que Bubi había tenido problemas con este libretista, que ya no iba a seguir más, y había hablado con Tuta de Castro para que le escribiera algo también, y Tuta le escribió muy poquito, le hizo un par de hojitas, y claro, estaba como acéfalo el tema de hacer el espectáculo. Me internaron con una máquina de escribir en el Club de Barracas, me acuerdo, yo era jovencito. Vilar de Boa, En Vilar de Boa, una máquina de escribir toda la tarde, yo ya no había computadora, meta máquina de escribir para armar todo el espectáculo. Termino armando
el 90%, porque ya te digo, había dos hojas escritas por Tuta de Castro para la parodia de Buck Rogers. Yo la completé, la terminé, la escribí toda, le escribí todas las canciones, escribí El Quijote de la Mancha. Y lo más gracioso es que ese año, yo ni siquiera sabía que existía Agadu. Y te perdiste algunos años. Me perdí el primer año. Ah, bueno, poquito. Y al año siguiente yo voy a... Ya me hice socio de Agadu, ya sabía lo que era. Y digo, ¿te puedo pedir un favor a uno de los empleados de ahí? Mostrame el libreto del año pasado de los Clappers. Y estaba todo lo que yo había escribido registrado por otros libretistas. No. Esa es mi anécdota del primer año. Por eso yo siempre digo y considero que mi primer premio a la mejor parodia para mí fue Buck Rogers de los Clappers, porque la escribí yo. Pero bueno, el premio no me lo entregaron a mí. ¿Te acordás si te digo cuántas parodias tenés escritas? ¿Le llevas algún...? Más de 80. Entre las parodias de los Gabis, de los Clappers, de Momo Sapiens, de un año que cometimos una locura de sacar 2 grupos de parodistas, Casanova fue, y años donde se hacían más de 2 parodias, que no es lo común, pero más de 80 parodias. Una duda que siempre tuve, y mejor que vos para desasnarme, el otro día estábamos con Joaquín Doldán también, que Joaquín escribe, bueno, sí. Aparte hace libros. Sí. A mí siempre me quedó la duda, ¿no? En lo particular, en los años que tuve de carnaval, yo siempre fui una persona que vos me das un libreto y te digo, vos acá le podríamos poner esto, claro. ¿Viste cuando vos lees el libreto y querés vos echarle algo acá? Ahora, me decís, escribí 2 líneas y no me brota nada de poder escribir. ¿Cómo haces? Porque uno dice, en parodista vos te podés agarrar de un libro, de una película, de algo de la vida, pero que ya lo tenés armado. Pero si mañana te dicen, como te ha pasado, hay que escribir para humorista, hay que escribir para un lubolo, hay que escribir para una murga, ¿cómo te sentás y armás un espectáculo? ¿Por dónde arrancás? El libretista, ¿por dónde arrancas si yo vengo mañana y te digo, Horacio, tengo humorista Los Jolitos, armame una humorada? Podés agarrar por cualquier lado. Yo he escrito de las maneras más disímiles, desde el principio, desde el final, desde la idea para un gran final, desde la idea para un momento de parodia, humorado, lo que sea, de mayor risa o mayor emoción, y de ahí se va construyendo alrededor el resto. O sea, se puede escribir en orden o en desorden, podés escribir anotando ideas durante todo el año, y antes cuando no había computadora la anotábamos en papelito a los minguitos. Entonces estábamos así en un bar como estamos acá y se te ocurría algo y lo anotabas en una servilleta igual y te lo guardabas, y todo eso después se juntaba y se armaba algo. O podés, cuando ya la tecnología empezó a avanzar, y yo ahora trabajo con 2 monitores de computadora, entonces si vas a hacer una película, tenés la película acá tenés una página para buscar cosas en internet, acá tenés un archivo de texto. Y ahora mucho entonces, más claro, podés hacerlo en orden, vas viendo la película y se te van ocurriendo. El escribir no tiene, por lo menos en lo que a mí respecta, un orden preestablecido. O sea, es algo innato también, es algo natural. Es algo natural. ¿Te ha pasado que vas en un ómnibus, estás en un bolito, se te ocurre algo y escribís como dicen los que escriben? Sí, ahora en el celular. Yo recién estaba sentado y esperando, y ya se me ocurrió una cosa y en el bloc de notas del celular vas escribiendo, y lo hago todos los días. Y después llego a mi casa y desgloso, esto para acá, esto para acá, esto para allá. Las ideas se te ocurren en cualquier momento, y hoy tenemos la suerte de tener estos aparatos que las guardan. Antes, como te dije, era papelito, y vos cuando la inspiración te llama y te dice, si te ocurre algo en un momento, lo tenés que anotar, si no pues te olvidás. Y una parodia la podés ir haciendo incluso en el carnaval anterior. Estás haciendo este espectáculo, estás pensando para el año que viene, y se te van ocurriendo cosas cuando todavía no terminó Y después cuando termina el carnaval, vas a buscar todo eso que escribiste para el siguiente, y ya tenés anotaciones, ideas de canciones, momentos humorísticos. Hay que aprovechar cuando a uno se le ocurren las cosas o las ve, porque yo siempre digo que la vida real es el primer generador de humor. Yo voy por la calle y veo una situación graciosa, o se da en una reunión de amigos, y yo la noto, porque muchas veces en la vida real, o en una noticia, vos lees noticias de cosas que pasan y esto no puede ser cierto,
Gracias, Gonza. Esto no es cierto, esto lo inventaron. Y no, es la vida real que es la que te genera mayor cantidad de humor. Por eso a veces en carnaval, cuando vos estás viendo una parodia o una humorada y de repente pasa algo de un acontecimiento popular que todo el mundo lo vio y la gente se ríe porque lo identifica. Eso tiene que ver que en los espectáculos tuyos utilizás demasiado el hecho de pasar con carteles, porque a veces estás escuchando por radio y no lo ves, ¿qué se estás riendo? Claro. Del humor que le dicen humor de situación o de... Eso, bueno, acabo de decir algo muy importante. Para mí el humor tiene que ser tan visual como auditivo y a veces hay espectáculos que son puramente textuales, o sea, los escuchás por radio y los entendés todos. Y a mí me gustan más los espectáculos que participa lo visual. Cuando yo fui libretista de Calegrón durante varios años, yo le decía, mirá, hace poco desaparecido Julio Frade, trabajé muchos años con él, le decía, Julio, ¿por qué no hacemos un poquito más de humor de televisión? Nosotros, cuando hacíamos el boliche, por ejemplo, que estaba el Poroto García atendiendo la barra y del otro lado estaba Paltel, que era la cómoda coche, Frade, que era el Sabiondo, estaba Eduardo Freda, y tenían un diálogo muy extenso, los sketches eran de 8 minutos, que si vos le oscurecías la pantalla, entendías todo. Entonces yo le decía, ¿por qué no metemos en algún momento algo de imagen, de televisión, que es lo que estamos haciendo? Y a mí me gusta eso. Por eso puede pasar que si estás viendo un espectáculo de parodismo, de humorismo, que por ahí yo lo escribí, que pase que en algún momento diga, che, pará, ¿de qué se están riendo? No entiendo nada. Porque son cosas visuales. Se me viene una cantidad de cosas a la mente y pregunta, ¿qué tipo de humor es el que te gusta más? Porque acá tenemos humor negro, humor verde, humor doble sentido, humor blanco. Yo sé por el lado que vos vas, pero ¿cuál es el tipo de humor que... Pues no sos muy de meter humor verde ni humor negro? Humor negro un poco. Primero puedo empezar por descartar, o sea, yo... No es que no me guste cuando otro lo hace bien, porque hay gente que lo hace muy bien, pero yo, el humor verde, el de doble sentido si está medio subido de tono, o el humor negro, son estilos que a mí particularmente no me gustan mucho. Y no los hago, pensé que hay gente que los hace muy bien y que la... A mí alguien me dijo, mientras hagas reír y es humor. Claro, hay gente que hace humor negro, humor... Yo veo los espectáculos de estar, por ejemplo, Cucuzú, que le gusta hacer mucho humor verde. Yo me río muchísimo, pero yo no lo hago en homenaje a mí. Y también siempre se dice lo mismo. Si Cucuzú hace un chiste de Horacio Rubino, dicen, qué boludo. Claro. Y si Horacio Rubino hace el chiste boludo, se ríe todo el mundo, pero hace un chiste de humor negro, capaz que de humor verde, dicen, claro, cada uno en lo suyo, cada uno en lo suyo. El fin es hacer reír. Entonces a mí me gusta más el humor blanco, el humor de situación, el humor del absurdo, de vos estás viendo algo y se te escapa para un lugar que nadie pensaba que podía ir. Me gusta un poco eso, me gusta el humor sano, el humor tonto. El boludo. El humor de dibujitos animados, como dijeron alguna vez. ¿El chiste de La Roca es el chiste que te quedó marcado? Quedó marcado, para mí era un chiste del montón. Pero quedó marcado. Y la gente lo adoptó como el mejor chiste de la historia y yo no puedo creer, porque si vos me das, yo te puedo poner 20 chistes que me gustan más. Pero bueno, el gusto del público es el gusto del público y es el soberano. Entonces, bueno, lo adoptó, como uno de los grandes chistes, porque siempre me lo recuerdan. Y es más, me dice, metelo en algún lado. Yo digo, pero ya lo hice, eso no lo puedo volver. En un aniversario creo que lo metimos de nuevo y la gente lo aplaudía, no por cómo hacía reír en ese momento, sino por homenajeando al original. Porque, como dice la gente también, ¿no? Hay chistes que solo los puede hacer Horacio. Eso lo he escuchado muchas veces. Yo creo que cuando veo que hay otros que hay chistes que solo él los puede hacer, digo, bueno, puede ser que me pase a mí también, porque yo qué sé, Pichu Estraneo, hay cosas que él hace que yo digo, ¿cómo puede hacer reír con eso? Si no está diciendo un chiste además y la gente se ríe. Me imagino vos que tuviste una trayectoria con él muy grande y que lo adoptaste también en Carnaval. Vos lo mirás ahora y estoy seguro que alguna vez dijiste lo que está robando todo lo que hacía ahora, con todo lo que hacía hace 20 años acá. Claro, él tiene una particularidad de hacer cierto tipo de humor que yo si lo hago digo, no le veo el chiste para que la gente se ría de esa manera. Y lo hace es un idiota, como digo yo. Es un idiota. Me acuerdo que en Homo Sapiens haciendo la parodia del Rey Arturo, que el Rey Arturo era Pinocho Sosa,
llegaba el momento en serio, moría el rey Arturo, y Pichu era Lancelot, su caballero cercano, su mano derecha. Y él tenía una frase que decía, es difícil perder un caballero y más aún si ese caballero es un rey. Era en serio. Y entonces la primera noche de tablado, Pichu llega al final de la parodia y dice, es difícil perder un caballero y más aún, juá, todo el mundo. Cuando termina la parodia, voy y le digo, Pichu, no hagas reír ahí. Yo no hice nada, me dice. Digo, no hagas reír, no pongas cara, no hagas nada. Al siguiente tablado, es difícil perder un caballero y más, juá. Y así me pasó en 3 o 4 tablados. Decía, vos haces algo, Pichu, vos estás haciendo algún gesto, una guiñada, algo con las manos. No hago nada, yo digo lo que vos me dijiste que diga. Se lo tuve que sacar. La gente no entendía que eran serios. ¿Vos te acordás cuando los Gaby entraba al final y cantaba aquel pedazo y decía, lentamente acaba la función? Claro. Y tampoco él salía y la gente pensaba que Se pensaba que estaba haciendo, cuando... Claro. Y por eso yo creo que sí, que de pronto hay alguna cosa que yo hago y me dice, eso solo lo podés hacer vos. Y yo siento a veces que hago reír con alguna cosa que a mí no me parecía tan graciosa como el chiste de la piedra preciosa. Y sin embargo la gente se ríe muchísimo. Sería muy difícil pedirte la parodia que te marcó, o la parodia que mejor escribiste, o la parodia que más satisfacciones te dio. Y hay muchas. Yo siempre digo, el ganar, la primera vez que ganás en tu propio conjunto, siempre lo vas a recordar toda la vida. Ese mismo año del Rey Arturo y Sacco y Vanzetti, que fueron 2 parodias que tuvieron bárbaras, pero el año de Billy the Kid y la Madre Teresa, que también fue muy perfecto. Muy reidera. El año de Jesucristo, que no, en todos los tablados pedían la misma parodia y queríamos hacer la otra, y te decían, no, vengan con Jesucristo. O este mismo carnaval pasado, que fue muy satisfactorio con 2 parodias, incluso llegando a muchísima emoción con la segunda parodia. Es difícil elegir una. Si a mí me apurás, me gustan elegir las que hicieron reír más. Sin embargo, tuviste un eco y una repercusión muy grande con Larita Gilder. También. Y no tenías humor para nada. Había un poquito al principio, después se diluía, y yo hoy tengo que reconocer que quizás no era parodia lo que realmente el reglamento pide. No me arrepiento de haberlo hecho, pero sí, la parodia debe estar unos escalones más arriba en el tema del humor, y bueno, y es lo que a mí más me gusta, ¿no? Ahora una cosa trae la otra, me hiciste acordar con la frase que dijiste recién. ¿El cuerpo humano era parodia? Era parodia porque el reglamento... ¿Vos que tenés el reglamento? Explicarle a la gente. El reglamento de parodistas dice textual, parodia es la parodia, hablando de parodistas, tiene que ser un hecho o suceso real en tono jocoso. Cuando dice un hecho o suceso real, quiere decir que vos podés parodiar lo que históricamente fue libros o películas en la época de Clappers y Gaby, o un libro o una película, pero se empezaron a parodiar personajes famosos, personajes de la historia, se parodiaron hechos de la historia. Cuando nosotros hicimos la caída de los Zares, era un momento de la historia de Rusia, era eso, cuando caen los Zares, no era una parodia ni siquiera toda la historia de Rusia. Y el cuerpo humano es un hecho o un suceso real, porque ahí no te está diciendo tenés que parodiar un libro o una película. Los Negros Melódicos y los Fígaros Armónicos hicieron la parodia de Los Dedos de la Mano, la parodia de Las Agujas del Reloj, y estuvieron dentro del reglamento, primeros parodistas anteriores a todos nosotros. Sí, pues yo te trajo, me acuerdo, que te trajo un lío bárbaro. Y en ese momento había una serie en televisión que se llamaba El Cuerpo Humano, era un documental. Entonces yo le dije a Buy, vamos a hacer una parodia sobre esto y hacemos todo lo que pasa dentro de un cuerpo humano. Entonces para mí era parodia, porque aparte se utilizaban canciones conocidas con diferentes letras, como se hace hasta el día de hoy. Había personajes de series como el que hacía yo de Robin Williams haciendo aquel Morky Mindy, Nano. Entonces era una parodia, pero era una parodia no tradicional. Entonces eso es lo que hacía que otros dijeran, no es una parodia, porque no era tradicional, no era un libro ni una película. Pero fíjate que se han hecho parodias de sucesos, de la fuga del penal de Punta Carreta que hicieron los Zingaro. Entonces, si miramos el periodismo tradicional, alguien podría haber dicho, pero eso no es una parodia, claro, porque no era un libro o una película. Le hacemos una pequeñita pausa porque ya el olorcito que viene esta figaza yo creo que no da para aguantarlo. Le vamos a entrar, Hacemos una pequeñita pausa y ya continuamos con más Amerita Carnaval y con Horacio Rubino, que hay para rato.
Bueno, y seguimos acá directamente desde el Bardús, aquí en Rivera y Requena, donde, como le digo siempre, podés pasar a degustar las exquisiteces que tienen, la figaza común con mozzarella, tenemos fainá, tenés a caballo, tenés pizza con mozzarella, hay un fainá que lo hacen con queso cuartirolo, no, lo mejor lo podés degustar acá en el Bardús, Rivera y Requena, a partir de las 17 horas hasta que las velas ardan, 1:30, 2 de la mañana, y vení y reservá, porque mirá que siempre hay gente, pero tenés para estar adentro, afuera, donde vos te guste, venís con tus amigos y pasás un momento espectacular. Así como también podés tener un asado espectacular, te lo organizan todo. Vos vas a Carnicería Nueva Pondal, hablas con Leti o hablas con Pablo y le decís, tengo un asado para 4 personas. Ya te pones el asado, chorizo, morcilla, chinchulines, molleja, choto, lo que quieras, toda la parrillada completa. Y como te digo siempre, nombrando cualquiera de los invitados que tenemos, Amerita Carnaval, Jordan, nombrás a cualquiera y te van a dar los condimentos de regalo. Dale, así que pasá por ahí por Carnicería Nueva Pondal. Pondal entre Croacia y Luis Moro. Ahí Sayago, Peñarol, toda la zona, que vas a obtener los mejores productos. Dijiste Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, una especie de Clapper Gavis, Gavis Clapper. ¿Cómo hiciste para pasar de Clapper a Gavis? Fue traumático. Pues tuviste 2 traumas, después te voy a decir el otro, pero En esa época no era permitido. Era prohibido. Era tabú que un componente de uno de los dos grandes, por decirlo, pasara al otro. Y me acuerdo, por ejemplo, que Mario Fossati, histórico componente de Gavis, para poder salir el Enclapper, que le salió en el año 85, dejó de salir un año en carnaval para enfriar su pasaje por Gavis y poder sí después salir en el tradicional rival. O sea, era una cosa impensada en ese momento. Bueno, yo siempre digo que fui el primer traidor del carnaval porque pasé directamente de uno al otro y de un carnaval al siguiente. Por diferentes motivos dejé de participar con los Clapper, con los que estuve 4 años y a quienes los recuerdo con mucho cariño, al tradicional rival que eran los Gavis, que aparte son el conjunto más ganador en la historia del parodismo. Y bueno, no fue fácil, porque sorprendí tanto a propios como ajenos, ¿no? Sorprendí a la propia hinchada de Clappers como a la de los Gavi, que miraban con recelo, uy, este es un Clapper. Pero después ya varios imitaron. Hay varios casos. Sí, Carlito Rodríguez, Carlito Viana. Después de mí vino el caso de Carlos Rodríguez, de Carlos Viana, de Rubén Angelelli. Y hoy día prácticamente los conjuntos barajan y dan de nuevo el año siguiente. Ahora cambió. Era muy bipolar en aquel momento. Pero en aquel momento era dificilísimo y bueno, yo fui, creo que el primero que hizo un cambio de esa magnitud. Incluso, a ver, me parece a mí, ¿no? Capaz que te asocian más con Gavis que con Clapper. Porque está más reciente, porque salí más años. Mi pasaje por Gavis fue maravilloso, muchos amigos, un conjunto muy ganador, aprendí mucho y bueno, mi etapa como componente con estos dos grupos la recuerdo y hice muchos amigos, todos quienes compartieron conmigo siguen siendo amigos hasta el día de hoy. Sacá tu conjunto, camiseta, si yo te digo hoy, ¿qué camiseta tenés puesta sacando Momo Sapiens, obvio? En realidad a mí me gustan todos los espectáculos y cuando son muy buenos mejor. Yo soy de los pocos que ve a los rivales y dice, esto está bárbaro. Y me gusta escuchar si hay un solista cantando bien o me gusta una parodia que esté bien hecha o una situación humorística. Viste que por mucho tiempo esa rivalidad casi futbolística de los parodistas hacían que componentes, hinchas, todos vean con cara rara y mala, ¿viste? A los rivales. Y yo estoy despojado de eso. Yo soy el que inauguré el ir a saludar al conjunto que ganaba cuando no ganaba con el mío en parodista y los directores lo saben porque los he saludado a todos y lo veo, a mí camiseta cualquiera, te puedo nombrar grandes espectáculos de otro parodista y si vos me decís, ¿te hubiera gustado estar ahí? Claro que me hubiera gustado estar. No tengo una camiseta. Y después tuviste otro trauma, ¿no? El otro trauma. La salida de Gavi para crear el propio conjunto. Lo que pasa es que ahí digo trauma porque, a ver, para que la gente entienda, y una vez lo hablamos, no me acuerdo con qué invitado fue que tuvimos, con Carlitos Nípoli. Como que en su momento hacerle eso a Tucho. Pero sin embargo, todo lo que pasó
lo que lamentablemente sucedió, de esa rivalidad exacerbada, tuvo muchos culpables que, vamos a hablar en criollo, daban manija de afuera. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo le digo al Tucho, y esto fue en la puerta del Club Honda, que no existe más, y le comunico que yo tengo ganas de sacar un conjunto propio, las palabras del Tucho, que habían sido las últimas que yo escuché hablando directamente con él me dijo, usted sabe que yo a usted lo quiero como un hijo, me dijo. O sea, en ningún momento me dijo, ¿cómo va a sacar un grupo? ¿Cómo me va a hacer esto? Para nada. Si es tu gusto, hacelo. Claro, hacelo, y él me dijo, usted sabe que yo a usted lo quiero como un hijo. Y yo me fui con esas palabras del Tucho, al quien, por supuesto, por más que sacaba un grupo propio, lo seguía queriendo, como lo sigo queriendo hasta el día de hoy, como lo crack que fue, y contamos anécdotas del Tucho siempre. Pero ¿qué pasó? Hubo gente que se metió en el medio a dar unas manijas y que no vale el caso nombrarlos, y enrareció toda una cosa que no tenía que haberse enrarecido nunca. Tenía que haber sido un grupo más, y yo saludarme con mis ex compañeros. Tanto estaba yo por fuera de todo esto que te estoy contando, que yo, cuando los Gaby les tocaba ir al Teatro Verano, los voy a saludar. Y el Tucho salió malísimo ese día, y yo no podía creer que estaba pasando eso, cuando las últimas palabras que yo había recibido de él habían sido estas, que son creo que las genuinas, las que él realmente pensaba. Quédate con eso. Todo lo que vino después no era lo real. Entonces a mí me dolió mucho, y después, no solamente yo, por supuesto que Marito, los hijos de Tucho, todos estaban malísimos con toda la situación por toda esa manija, y Mario después supo la verdad, y todos los hijos de Tucho supieron la verdad, de lo que yo no tenía nada que ver. Al día de hoy somos tremendamente amigos, como creo que claro, no debimos dejarlo ser nunca, porque los quiero a todos los Horta, una familia divina, y lamentablemente, viste, cuando se mete gente que no se tiene que meter, nos tuvo enemistados en un carnaval que no debió haber pasado. Para mejor ese año también pasa Pichu. Bueno, eso fue porque también el Tucho no lo iba a tener en cuenta Pichu, no lo iba a tener en cuenta Pendota, y yo como voy a resignar valores de esa talla, ¿no? Porque ellos si hubieran estado todavía en los Gavis, yo no les hubiera hablado, pero como ellos no iban a salir, dije, vos salgan conmigo. Y bueno, todo fue parte de la manija que se dio. Al final todo eso se entendió. Increíblemente uno de los que me dio, porque sabía cómo era la historia, fue Enrique Esper, Cachete, que él contó cómo fue la historia verdadera, no fue Rubino. Yo no me peleo nunca con nadie en carnaval, y menos le haría algo en forma traicionera a un amigo, como para mí eran todos mis ex compañeros. Y bueno, por suerte eso quedó en el pasado. A mí me hubiera dolido que nunca se hubiera arreglado. Se arregló todo, se entendió, y hoy, te digo, tenemos la relación que teníamos antes de yo irme de los Gaby, con toda la familia Horta, con mis ex compañeros que quiero mucho. Incluso ese año se habló mucho también, como pasa en todos los años, viste, que a veces mereces ganar y salís segundo, como a veces ganás sin merecerlo o salís segundo sin merecerlo. Se habló mucho también de que ese año que debutaron era para que ganáramos Homo Sapiens. Sí, el Tucho era un crack, y aparte él era muy, muy bueno buscando los puntos débiles de sus rivales. Yo salí 6 años ahí, así que sé de lo que hablo. Nosotros abrimos una puerta muy de par en par cuando invertimos el orden de las parodias para la segunda rueda, que yo lo hice por un tema de cambio de vestuario. Nosotros, en el Nombre de la Rosa, que eran túnicas grandes de monjes, podíamos tener todo el traje de la despedida abajo, y ese cambio, ese dar vuelta a las parodias, me permitió cortaba tiempo para la llegada de la despedida. Pero a nivel de concurso, fue un cambio muy grande, creo que nunca se hizo en la historia del periodismo, y bueno, ese fue el talón de Aquiles por el cual terminamos no llevando el primer premio. De hecho, nosotros en ese momento todavía eran 2 ruedas, sí, claro. Y la segunda rueda nosotros la que le ganamos por
varios puntos a los Gavis, pero los Gavis en la primera rueda nos sacaron muchos más y bueno, la suma hizo que ganaran los Ahí Gavis. fue el error, decís vos. Yo creo que el error para mí fue haber Cambiado las paradas. haber cambiado, no solo cambiado, sino que en la primera rueda se demoró en el tiempo en llegar a la despedida por ese cambio de ropa, la inexperiencia de primer año, pero bueno, son anécdotas que quedan, no se ganó el primer año, pero se logró después, y repito, mi alegría está en cuanto a que todo ese malentendido del cual yo no tenía nada que ver, hubiera hecho que existiera ese roce. Yo incluso tenía pensado, termina Carnaval, se enfría todo y voy a ir a hablar con el Tucho. Y no llegué, porque Tucho murió ese año después de Carnaval. Increíblemente. Sí. ¿Por qué querías sacar un conjunto? ¿Se veía? Porque digo, hoy por hoy, ahora vamos a entrar un poquito en eso también, la complicidad que tiene, lo complicado que debe ser, ¿no? Porque aparte todo lo que tenés vos como actividad, encima estar al frente, porque estar al frente del conjunto, estar al frente de todo. Sí, y cosa que yo no sabía de antemano todo lo que significaba, imaginaba. Hoy que estoy adentro, te digo, te volvés loco. Hubo una cosa que pasó el último año que yo salí en los Gavis que le pegó a todo el grupo. Ese año, por un motivo que es muy misterioso todavía, el Tucho decide no concursar, que fue en 1991. Yo lo sé. Sí, obviamente porque estabas ahí. Y nos tiró un poco abajo, nos bajoneó a todos los componentes porque no es lo mismo salir a concursar que salir a no concursar. No es lo mismo los Gavis parados en el Teatro Verano que solamente andando por los tablados. Y eso nos golpeó a todos. Y a mí, sentí que fue una injusticia que hiciéramos un carnaval solamente en los tablados, con todo lo que los Gavis podían dar. Y me parece que ese fue el empujón final anímico para mí para decir, bueno, es el momento de tomar por un camino propio. Y me tiré algo inconscientemente, tenía 20 y algo de años, y sin publicidades, Fue una cosa que creo que si la querés hacer hoy, no te sale. Imposible. Porque hoy se requiere de tantas cosas para poner un conjunto en la calle, pero me parece que por suerte lo hice en ese momento, porque si lo hubiera hecho hoy me hubiera fundido el primer carnaval nomás. ¿Y el nombre cómo surge? Yo lo que no quería era seguir en la línea de los Adam, los Clapper, los Gaby, los Walker. Entonces digo, vamos a salir del vamos a poner otra cosa, vamos a poner otro nombre. Y estábamos en una reunión con Fernando Smith, que fue libretista el primer año, y yo le decía, bueno, tiramos 1000 nombres, ¿no? Ninguno. Tirame uno de los que podía haber sido. No me acuerdo, o sea que ahora se ve que como no me gustaban no los retuve. Y yo decía, ¿cómo nos podemos llamar? Entonces en un momento le digo, decime una cosa, Fernando, si nosotros colocáramos al habitante de carnaval en la escala zoológica, digamos, los hombres de Momo, en ese apogeo que tiene y que empieza a fin de año y tiene el auge en febrero, ¿cómo se llamaría ese en la escala? Y él me dice el Momo Sapiens, pero sin pensarlo. Me encantó. El hombre del carnaval es el Momo Sapiens, como el Homo Sapiens. Sí, claro. Me encantó. Entonces, me acuerdo que los primeros que preguntaban, che, y al final, ¿cómo se llama el grupo? Yo decía Momo Sapiens. Y me quedaban mirando como diciendo, ¡qué horrible! La cara decía eso. Pero una vez que salimos del y el nombre se empezó a imponer, capaz que como era un nombre raro hizo que la propia gente, porque esto es un invento del público, decirle los momos. Los momos salió de la gente. Entonces, cortamos con ese y después sí vinieron otros grupos que empezaron a llamarse de otras maneras que no tenían el antes. Pero hoy día Momo Sapiens te suena natural, en ese momento sonaba algo rarísimo y creo que también fue el motivo porque el que la gente cariñosamente nos dice los momos. Los momos. ¿Toda la vida parodismo? Toda la vida parodismo, no nunca salí. No hubo, salvo el libretista. Escribí en toda la categoría, pero salir solo en parodista. ¿Y no te picaba alguna otra categoría? Me encantaría haber salido en murga, me encantaría. Humorista tiene su sabor también. A ver,
Si hoy Horacio Rubino dice que quiere salir en murga, seguramente alguna murga viene. Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Saldría? Dale, contala. Capaz que me saco el gusto algún día salir en murga, digo eso y yo estoy más cerca de retirarme que de seguir saliendo. Es que pero ya te picó el bichito porque ya te retiraste y volviste. en realidad me volví por culpa de un amigo que tenemos en común, que me clavó un puñal y ya le dije, te aguanto el puñal un año más, no sé si después sigo. Yo el año que decido dejar de salir en carnaval y que lo hice de verdad, o sea, no pensaba volver y pensaba darle tiempo a la familia y a la salud sobre todo, me retiro, anuncio el retiro, se retiró Rubino y recibo a los pocos días la llamada de una murga diciendo, che, vimos que te retiraste, todo, dice, pero ¿te retiraste del parodismo? Dice, porque ¿no querés salir con nosotros en la murga como cupletero? Y yo le dije, no, el retiro fue total, no fue un retiro de la categoría, le expliqué, es un tema de salud, un tema de un montón de cosas, y les agradecí, por supuesto, ¿no? que hubieran tenido la deferencia de invitarme, y claro que me hubiera gustado salir un año en murga. Lo que pasa es que hay una realidad, vos sabés, los años que tenemos encima nos van quitando de varias cosas, ¿no? La primera, el baile. Claro, sí, obvio. Después, el hecho de lo que tenés en la juventud, que es eso que no me importa ensayar 8 horas y dormir 4 y salir toda la madrugada con los amigos y después el otro día y eso hoy no lo podés hacer. Y menos cuando tenés una familia que mantener, entonces el desgaste que sufrimos, los que tenemos unos cuantos años de carnaval, que yo le digo a los jóvenes, mirá que yo tenía la energía que tenés vos hoy, yo la tenía también, pero ahora no la tengo. Y ahora me cansa muchísimo, me cansa ir de un tablado al otro, subir una escalera, bajar la escalera, cambiarte, subir con otra ropa, bajar, ponerte la de la despedida. Es cansador, mata. Pero cansador de verdad. Y me estaba pasando que todos los años me agarraba algo con el tema de la salud y dije, bueno, el cuerpo me está avisando, me está diciendo, che, ya está. Pero la pregunta concreta, ¿te la vas a sacar las ganas de salir en murga? Atento. Yo creo que es bastante improbable, ¿no? O sea, mientras lo que pueda seguir saliendo, si es este año otra vez el último o no, creo que lo voy a tener que seguir haciendo en Momo Sapiens, porque estaría muy raro que me retire de Momo Sapiens y salga en una murga. Me hubiera gustado muchísimo, pero capaz que me saco el gusto en algún espectáculo puntual durante el año con alguna murga o en alguna gira. Algo puntual. Algo puntual, no concurso de carnaval. ¿Pendota fue el mejor exponente que tuviste como director? Y yo creo que Pendota era mágico. Pendota era un tipo de los tantos, como dijimos al principio, que tiene que tener otro trabajo para sostener su vida y después demostrar lo que sabe. Pendota era tocado con una varita. Es o era el componente más difícil de escribir, o a quién tuviste como... No, al revés, él siempre decía, después de haberse ido de Momo Sapiens, el que me interpretó mejor a mí fue Rubino. Él disfrutó muchísimo los años que salió en Momo Sapiens, yo creo que le pude sacar muy bien el jugo y te repito, por algo le decíamos el maestro, porque era mágico el tipo, él se paraba ahí y con su forma de hablar te dejaba de cara. Para mí fue único. Yo creo que era uno de los que traspolaba lo que era la risa al llanto y cuando estaba por largar la lágrima... Te cambiaba de la risa al drama. No, Pendota era mágico. Y hoy tiene otro fenómeno. Sí, tengo... He tenido muchos en otro rubro, pero un fenómeno. En otros rubros, sí, por supuesto. Aparte son personajes, Miguel Villalba estamos hablando, pero sí, son personajes que, no se pueden perder en carnaval. No. Son íconos y quedan eternos. Son esos tipos que vos te quedás extasiado. Es uno de los tipos, viste que yo te dije hace un rato que cuando tengo un rival delante, si está haciendo algo bueno, a mí me gusta, lo disfruto. Yo, en los años que tuvimos competencia con Miguel, tanto él cuando estuvo en Valentino como cuando estuvo con Nazareno, yo lo miraba cantar y era una delicia escucharlo cantar, aun cuando estábamos compitiendo. Sí, claro. Él no se puede negar. Es más, yo debuté en carnaval en los Clappers y él salía en los Gaby. Me acuerdo que cantaba a mi manera y yo me paraba ahí abajo y decía, qué disparate lo que canta este tipo. Y yo siempre lo disfruté estando en la vereda enfrente o estando conmigo.
Y hoy lo tengo al lado y abre la boca. ¿En qué quedó aquella chica cuando hacía Flash Dance? ¿Te acordás que te Ah. salía? ¿Te acordás de eso? Yo le mostré una foto a mis hijos todavía y me dicen, no, mentira, no sos vos. Porque era así. Sí, claro. Y aparte era una mujer. Por eso. Y cantando todavía, pues todavía. Cantando en falsete. Y claro, yo siempre digo que, viste, ahora están de moda los dobles en las películas. Sí, claro. Claro, yo soy el doble de ese Horacio Rubino, pero el doble literal ahora. ¿Qué personaje que hiciste? Te dijiste, bueno, este sí me cayó, con este... Y mirá, hay varios. Con Pendota, por ejemplo, acá hablo en Gavis, la parodia la escribí yo, pero estando en Gavis, yo hacía de la mano derecha de Nosferatu. Claro. Y disfruté tanto ese personaje, pero no solamente por el tipo de humor que es el que a mí me gusta. Ahí sí que veía chistes, boludo. Yo tenía una peluca que me la ponía al revés y la peluca me tapaba la cara. Entonces yo podía acercarme a Pendota y decirle cualquier cosa. La gente no sabía que yo le estaba hablando y lo hacía reír. Y Pendota se reía como un chiquilín en los tablados. Sí, sí. Y yo lo hacía disfrutar porque me iba del libreto, le decía cualquier cosa. Y él se reía mucho y la pasamos bárbaro ese carnaval. Él disfrutó mucho con ese papel también, que muy bueno. Estaba bárbaro. Y ese fue un personaje que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los personajes con el humor más tonto, los chistes más bobos, son los que yo más disfruto y hay varios en el historial. Bueno, como te digo, Horacio, nos queda corto, sí, la verdad. Y después la repetimos en otra. Da para un rato más. Sí, siempre hay parte 2 con muchos amigos, hay parte 2. Pero contame, para cerrar un poco esto de... No es para cualquiera, ¿te sorprendió lo de Ciudadano Ilustre, lo del el homenaje que te hizo la Junta, todo? Me sorprendió todo. También les decía a Miguel, sobre todo, que fue el que dijo, vos, la condición es que salgas vos. Digo, pero Miguel, yo ya me retiré, me dieron una plaqueta en el Teatro de Verano, yo no puedo volver a subir. Bueno, pero eso es como un homenaje, eso no es un certificado de retiro. Dice, esos son homenajes que te hicieron. Y bueno, le hice caso. Este año, el día que vamos a recibir el premio al Teatro de Verano, termina la actuación, estamos en el Pedregullo, Miguel reúne al grupo, les dice que él pasó muy a gusto en este carnaval, con todo lo que le pasó a él, claro, que él la pasó bien y que él va a seguir y tengo ganas de seguir, dijo, y todos quedamos. Dice, pero mantengo la condición del año pasado. Si Horacio sigue saliendo, y ahí me encajó el puñal otra vez, ya está decretado, voy a salir este año, pero realmente... O sea que ya sabes que mientras Miguel, si querés a Miguel... Lo voy a tener que echar para poder retirarme. Horacio, antes que nada, como siempre, el regalito que tenemos... mirá. Es simplemente un detalle. Me encantan estos, porque tengo muchas llaves y le pongo uno diferente a cada uno. Ahí está, ahí tenés para abrir o cerrar lo que quieras. Amerita Carnaval va a estar. Sí, ahora nos vamos a quedar con 5 minutitos, 7 minutitos de lo que fue el año pasado el primer premio de Momo Sapiens, también para que ustedes lo puedan disfrutar. Y bueno, tratar de que se reedite este año, ¿no? Y se pueda repetir. No es fácil, la competencia es muy grande, nos quedó todo el armado de cómo debe ser, con los rivales que tenés, que no debe ser fácil tampoco. Para nada, es una categoría muy competitiva, es la categoría que le exige más a los componentes, porque vos tenés que cantar, bailar, actuar todo al mismo momento, emocionar, hacer reír. Creo, sin desmerecer a ninguna otra, a nivel de rubros es la más completa. Yo no digo sea ni la más emocionante, ni la más folclórica, pero es la más completa. Y entonces es muy difícil y los rivales todos los años se quieren superar y hay un nivel altísimo y sabemos que va a ser, si fue difícil ganar el año pasado, este va a ser el doble. Te van a mirar, aparte te van a mirar ya la lupa dejando la vara. Yo le digo a los componentes, miren que el primer rival que tenemos somos nosotros el año pasado. Claro. Y bueno, esperemos que se repita. Ojalá. Gracias, Horacio. Gracias a vos, Colo. Bueno, y como decimos siempre, ¿no? Mientras haya un artista arriba en el escenario y las bombitas amarillas estén encendidas, seguramente amerita carnaval. Nos vemos la próxima. Gracias. Momo Sapiens, quiero homenajear a tantos comediantes que pasaron por acá arriba y que ya no están, porque nosotros también somos comediantes como de antes. ¿Y ahora dónde estás?
creando con sus manos, fabricando fantasías. Y ahora ¿dónde están? Cantando por los barrios, entregándonos sonrisas. Y ahora ¿dónde están? Seguro por aquí, en algún lugar. Y ahora ¿dónde están? Pisando algún tablado y bailando de alegría. Y ahora ¿dónde están? Vistiendo un escenario, entregándonos poesía. Y ahora ¿dónde están? Seguro